A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y hoy en este programa vamos a tratar dos casos muy importantes, ¿no? Uno, lo que tiene que ver con la explotación de los recursos naturales, ¿no? En referencia a lo que expuso el señor presidente de la República en su informe el 24 de mayo del presente año, en su informe a la Nación en la Asamblea Nacional. Él dijo una frase muy importante, la que me llamó la atención, y a esa frase me voy a referir, que es un exhorto a la Corte Constitucional. Y luego voy a tratar en los últimos minutos un caso insólito. Así debería titularse, es un caso insólito, y para el efecto yo he invitado a la señora Irene Salazar Carrera, quien es propietaria de un predio en Puembo, en la provincia de Pichincha. Respecto del primer caso, me llamó la atención lo que expuso el señor presidente de la República en la Asamblea Nacional, y se refirió como una especie de exhorto a la Corte Constitucional. Y a mí me llamó la atención ese exhorto, porque no cabía, porque hoy estamos, como el mismo señor presidente reconoce, estamos en una nueva estructura de gobierno, en un gobierno que respeta a las funciones del Estado, que respeta su autonomía, que no interviene, que no sugiere, que no bloquea o digamos, pone obstáculos a la gestión de las otras instituciones, sino que las deja que actúa con libertad y con autonomía como debe ser, en el caso de la Asamblea Nacional, pero sobre todo en el caso de la justicia, ¿no? En el caso de la justicia es una tarea muy grande que tiene la señora doctora Maldonado, María del Carmen Maldonado, como presidente del Consejo de la Judicatura, y el Consejo de la Judicatura tiene una tarea muy grande, y como dice el dicho, o se componen las cosas o de una vez se dañan. No, las cosas no se tienen que dañar, tienen que componerse, y en la Administración de Justicia le toca una tarea bien grande, porque hay que reestructurar, porque hay que evaluar y porque hay que darle una nueva cara al manejo de la justicia en el Ecuador, no solo a nivel de Corte Nacional de Justicia, sino a nivel de Corte Provincial y de jueces de primera instancia. Y el caso con la señora Irene Salazar Carrera lo vamos a plantear para que quede como inquietud ante la colectividad. Respecto de la explotación de los recursos naturales, ¿no? El señor presidente de la República, voy a citar entre comillas lo que dijo en su discurso. Dijo: hago un respetuoso pedido a la Corte Constitucional. Si autoriza cualquier mecanismo que implique un incumplimiento que, tarde o temprano, nos obligue a pagar una indemnización, le pido que también invite al pueblo a decidir de dónde saldrán los recursos y cuáles serán las fuentes de financiamiento que reemplazarían los ingresos a los que debamos renunciar. Muy bien, entonces en función de eso, nosotros hemos escrito la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y es Pichincha, creada con acuerdo ministerial 00143-2018, con fecha 27 de mayo del presente año, oficio 017 ASO, AJP y es Pichincha 2019, hemos enviado una carta a diferentes autoridades de gobierno. Al señor licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente de la República del Ecuador,
al señor ingeniero César Litardo Caicedo, presidente de la Asamblea Nacional, al señor Otto Sonnenholzner Spir, vicepresidente de la República, al doctor Hernán Salgado Pesantes, presidente de la Corte Constitucional, al doctor Íñigo Francisco Alberto Salvador Crespo, Procurador General del Estado, al señor doctor Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado, y al señor doctor Víctor Manuel Anchundia Places, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros. ¿Qué le decimos en la comunicación? Miren, en la comunicación les decimos algo que debe a ellos llamarles la atención. Y por supuesto, como la voy a hacer público, va a llamar la atención también al pueblo ecuatoriano. Yo he enviado también esta comunicación a todos los medios de comunicación. Y hago una afirmación que es gravísima, muy grave, y que debería llamar la atención a la sociedad ecuatoriana y al gobierno. ¿Qué digo yo? La explotación de los recursos naturales no renovables no se ajusta a los principios constitucionales que están determinados en los artículos 313, 315, 316, 317 y 418 de la Constitución de la República. ¿A qué se refieren estos artículos? El 313 dice que la explotación de los recursos naturales, definidos en ese artículo como recursos estratégicos, el petróleo, las telecomunicaciones, ¿ya?, la minería metálica, el espectro radioeléctrico, el agua, entre otros recursos, ¿no? Sucede que dice, la parte pertinente del artículo dice, los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política y ambiental y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Y sucede que los recursos estratégicos son los siguientes, según la disposición constitucional. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de los hidrocarburos, la biodiversidad, el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley. Y luego dice que para la explotación de estos recursos, en el artículo 305, dice que se realizarán a través de empresas públicas. Y si no se realizan a través de empresas públicas, también dice el artículo 316, porque no los voy a leer porque me demoro mucho tiempo, dice que se constituirán empresas de economía mixta. Entonces, en un caso, de acuerdo al 315, empresas públicas 100% estatales que deberían explotar estos recursos. Si no es por esa vía, dice, deben conformarse empresas de economía mixta. Pero en el caso de las empresas de economía mixta, dice algo muy importante, en donde el Estado deba tener la mayoría de acciones, es decir, más del 50%, y el capital privado la parte del porcentaje menor. Ya. Eso dice la disposición constitucional. En todas estas empresas de economía mixta que se constituyan para explotar estos recursos, el Estado debe tener la mayoría de acciones. Y en el artículo 408 dice que el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto que no será inferior a los de las empresas que los explotan. Y nosotros les decimos a la Asamblea Nacional, al gobierno y a los organismos de control, que desde que se puso en vigencia la Constitución de Montecristi, desde del 20 de octubre, desde el año 2008 hasta la fecha, no se ha actualizado la legislación ecuatoriana en función de estas disposiciones, ¿ya? Y obviamente la parte contractual tampoco. Entonces, claro, sucede que el Estado recibe prácticamente ingresos marginales, como sucede en el petróleo, y los sectores de las empresas petroleras se llevan la mayor parte de la riqueza de este país. Al Ecuador le queda la tercera parte. Las dos terceras partes se llevan las empresas que explotan el petróleo en el Ecuador. Entonces le hacemos una amplia fundamentación de lo que significa el manejo de estas actividades, ¿no? Y entonces sucede que el Estado no cumple con la legislación ni con la parte contractual. Miren lo que le decimos en la parte de los hidrocarburos, en el numeral 1. En materia de la refinación de los derivados del petróleo, en este caso del crudo que se explota en la región amazónica, se incumple con lo que dispone el artículo 5 de la ley de hidrocarburos. El artículo 5 de la ley de hidrocarburos dice lo siguiente: el objeto de la explotación hidrocarburífera. Los hidrocarburos se explotarán con el objeto primordial de que sean industrializados en el país. Si esta disposición de ley se cumpliera,
se abastecería el mercado interno con producción nacional y se evitaría la importación de combustibles y la salida de divisas. El Ecuador tiene mucha plata, mucho dinero, como dijo el cantautor Alberto Cortés, argentino. El Ecuador es un país muy rico en recursos naturales. Lo que pasa es que no están bien administrados esos recursos que tiene el Ecuador. Y claro que sí, no están bien administrados. Ya, el gobierno nacional anda pidiendo dinero. El Ecuador está fuertemente endeudado. El 17 de abril lo dijo en Manabí el señor presidente de la República, que la deuda pública del Ecuador es de 75.000 millones de dólares, que el Estado paga anualmente entre 10.000 y 11.000 millones de dólares. ¿Saben, ecuatorianas y ecuatorianos, cuál era el saldo de la deuda pública en el año 2010? Era menos de 9.000 millones de dólares. Y sucede de lo que hoy paga en capital y en intereses anualmente es muy superior al saldo de la deuda pública del año 2010, que era menos de 9.000 millones de dólares. ¿Les parece justo? El señor Correa nos dejó una deuda pública que superó los 62.000 millones de dólares. Él recibió una deuda en el año 2007 que no superaba los 10.000 millones de dólares. Pero cuando él sale nos deja al Ecuador sobreendeudado con 62.000 millones de dólares. Cada ecuatoriano con una deuda de 3.500 dólares. Cuando él asumió en el año 2010, cuando la deuda era menos de 9.000 millones de dólares, cada ecuatoriano tenía una deuda de 530 millones de dólares, 530. Pero cuando sale el señor Correa, nos deja una deuda por cada ecuatoriano de 3.500 dólares. ¿Ya? Una cosa monstruosa, una cosa enorme, tremendamente impactante para la economía ecuatoriana. Pero el señor Lenín Moreno, el licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República, lo dijo en Manabí, que la deuda es de 75.000 millones de dólares y que se paga en capital más intereses entre 10.000 y 11.000 millones de dólares. Un monto muy superior a los presupuestos de la salud y la educación. Pero ¿qué sucede? Que solo me voy a referir al área petrolera. En el área petrolera tenemos los recursos, lo que pasa es que están mal manejados. Como digo, las empresas petroleras se llevan más de las 2/3 partes de la riqueza petrolera de este país, por vía de los altos costos de producción y también por el alto castigo del precio del petróleo, y además porque no se refina el petróleo en el Ecuador. ¿Saben, ecuatorianas y ecuatorianos, cuánto se ha importado? ¿Cuánto se ha importado en 12 años? Desde enero del 2007, periodo de la Revolución Ciudadana, hasta diciembre del año 2018. ¿Sabe cuánto hemos importado en combustibles, siendo país petrolero? 50.000 millones de dólares. Esa es la cifra que hemos importado. ¿Cuánto significa eso? Las 2/3 partes de la deuda pública, que dice el señor Moreno que es de 75.000 millones de dólares. ¿Qué más significa eso? El 50% del Producto Interno Bruto del año 2018, que fue de 108.000 millones de dólares. Casi el 50% del Producto Interno Bruto nosotros hemos importado en combustibles en 12 años. Entonces esto es inaceptable. Es imperdonable que el Ecuador, siendo un país petrolero, sea a la vez importador de los derivados hidrocarburos. ¿Qué más le decimos? Sobre la mezcla total de los crudos. Este es el crimen más grande que se ha cometido a la economía petrolera. Vuelvo a repetir, el crimen más grande que se ha cometido a la economía petrolera por la mezcla total de los crudos. Como lo hemos dicho, tenemos dos oleoductos, uno para transportar crudos pesados en el OCP, pero no lo hacemos. No transportamos los crudos pesados de esa manera, teniendo esa infraestructura. Y el otro oleoducto es de crudos livianos, el oleoducto transecuatoriano. Muy bien, nos damos el lujo, como ecuatorianos, los gobiernos, desde el año 1995 hasta la actualidad, de mezclar todos los crudos o entregar todos los crudos livianos para que se mezcle con los crudos pesados. ¿Qué pasa con los crudos livianos? Bajan de calidad, bajan de precio. ¿Ya? Como los mezclamos, entonces causamos un daño a la economía petrolera en su conjunto, desde la explotación, transporte y refinación de los hidrocarburos. La mezcla total de los crudos destruyó la refinería Esmeraldas. Eso le decimos en esta comunicación al señor presidente de la República, que la mezcla total de los crudos destruyó el diseño, la construcción y los equipos de la refinería Esmeraldas, ¿ya? Por la alta corrosión, porque se entrega petróleo con alta concentración de azufre, de vanadio, de benceno, con aromáticos.
Entonces la planta está destruida y emite por la TEA de la refinería, emite o emana óxido de azufre por esa TEA de la refinería de Esmeraldas, causando un enorme daño ambiental a esa zona y a la salud de la gente que vive en la provincia de Esmeraldas, ¿no? Eso le decimos sobre la mezcla de los crudos, sobre las telecomunicaciones, y las telecomunicaciones, la telefonía celular. ¿Sabe cuánto fue el beneficio que obtuvo en el año 2014 como utilidad neta Conecel? ¿Sabe cuánto fue la ganancia? De 2.000 millones de dólares, 2.046 millones de dólares. Esta fue la ganancia de Conecel. Y de Otercel fue de 309 millones de dólares, 18% más de lo que tenía previsto recibir la Telefónica en el año 2014. Si el Estado fuera accionista, hubiera recibido el más del 50% de estos montos. Es decir, en el caso de Conecel, si recibió 2.046 millones de dólares, solo de utilidad, el Estado hubiera recibido más del 50%, y más de 1.000 millones de dólares. Y lo mismo en la otra Telefónica. Ya. Nosotros estamos diciendo que en estas actividades, al conformarse empresas de economía mixta, empresas eléctricas, petroleras, mineras, ojo, las mineras, ¿ya? Las telefónicas, ¿no? ¿Ya? Si el Estado tiene el más del 50% de acciones en la explotación de estos recursos, ¿quién debería operar las empresas? El capital privado. Nosotros no estamos diciendo que opere el Estado, no. El Estado debe ser el mayor accionista, pero no operar. ¿Quién debe operar? ¿Quién debe ejercer la gerencia? ¿Quién debe ejercer la gestión? Es el capital privado, nacional o extranjero, porque nadie le va a poner $1 para que, además de que el Estado es más del dueño sea más del 50% dueño de los recursos, de las empresas, ¿no? De las empresas de economía mixta, tenga la mayoría de acciones en las empresas de economía mixta, sea también el que opere, el que realice la gestión, el que gerencie. No. La gestión, la gerencia, la operación en manos de las compañías que invierten en estos sectores, ¿no? Entonces, esto es lo que el contenido de la comunicación. Hay más criterios que nosotros estamos mencionando. Por ejemplo, en el caso del cable submarino, del señor Tomislav Topi, Granados, que construyó una obra que se dice de 300 millones de dólares para la transmisión de datos, de imagen, de audio, para todo lo que es la fibra óptica, y que en el Ecuador también dice que se le dio el contrato de forma exclusiva para la fabricación de fibra óptica. Bueno, en el cable submarino se violó la Constitución, porque ya estuvo vigente la Constitución cuando se le autoriza la construcción del cable submarino. Entonces se debió conformar una empresa de economía mixta, en donde el Estado sea mayor accionista de las acciones de la empresa que maneja el cable submarino, y que la operación, la gerencia y la gestión la debió manejar Telconet. Pero en acciones el Estado debió ser el que debió tener el mayor paquete accionario, pero eso no se dio. De manera que esa adjudicación de esa obra es inconstitucional y el señor Procurador General del Estado debería revisarla. Bueno, esto es lo que quería mencionar de esta comunicación que hemos enviado a las diferentes autoridades de gobierno, al señor presidente, al señor vicepresidente, al presidente de la Asamblea Nacional, al señor Procurador, al señor Hernán Salgado, al señor doctor Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional, al señor Contralor y al señor Superintendente de Compañías. Hasta allí el caso de esta comunicación. Pero me voy a referir a un caso que es asombroso, insólito. Me llama la atención este caso, ¿ya? ¿Y cuántas ecuatorianas son perjudicadas de esta manera por una mala administración de justicia? Una justicia lenta, inoperante, ineficiente, incapaz, negligente y también en ciertos espacios corrupta. Vuelvo a repetir lo que dijo en otro programa. Yo conozco jueces que son probos, tanto jueces de primera instancia. Yo conozco en el Ecuador que hay jueces en las cortes provinciales que son probos, idóneos, que son eficientes, que tienen un buen currículum, que son gente a carta cabal a nivel profesional. Y entiendo que también en la Corte Nacional de Justicia también existen jueces con ese perfil. Pero así como hay jueces probos, idóneos, ¿ya?, honestos, transparentes, también hay jueces que son corruptos. Y esos jueces corruptos hay que sacarlos
en el nivel donde se encuentran. Y también hay fiscales corruptos, hay que sacarlos, ¿ya? ¿Qué sucede? Que en el caso de, hemos invitado a la señora Irene Salazar Carrera. Ella es dueña de un predio en Puembo, que lo compró en el año 88. Aquí tengo la escritura, ¿ya? Y este predio que lo compró en el año 88 en Puembo, lo arrienda a un señor en el año 1998, 10 años después, ¿ya? Aquí está el contrato de arrendamiento. Y este señor que arrienda a la señora en Puembo, le viene pagando normalmente, le pagó los arriendos hasta el año 2014. Hasta el año 2014. Pero a partir del año 2014 ya no le paga, a pesar de que hay el contrato. ¿Y dónde está lo insólito? Y luego público esta denuncia. Ojalá los jueces y fiscales estén viendo, porque deberían asumir de forma urgente este caso. Sucede que la señora le arrendó esta casa, una casa a este señor. Aquí está la casa. Esta es la casita. Esto es lo que le arrendó. En Puebla, aquí está el plano. ¿Qué pasa, ecuatorianas y ecuatorianos? Que es insólito. Sucede que ese señor, a partir del año 2014, no le paga, se quiere hacer dueño del predio y le derrumba la casa. Aquí está derrumbada. Le derrumba esta casita. Esta casa que está aquí le derrumba. Imagínense, el inquilino le derrumba. Aquí está derrumbada. ¿Ya? A partir del año 2014. ¿Ya? No le paga y quiere hacerse dueño. Entonces el señor ha construido. Aquí está la parte lateral de la construcción de esta casa que le derrumba. Pero es insólito. Y ahora quiere que le pague. ¿Sabe cuánto quiere que le pague? $35,000, dice la señora. Pero bueno, entonces, frente a este caso, yo le quiero preguntar a la señora Irene Salazar. Bueno, en síntesis, este es el problema que acabo de mencionar sobre su predio en Puembo, estimada señora, ¿no? Y además hay un caso también que quisiera que se refiera a que esto ha sido notarizado y también el notario, que también habría que analizar, que yo lo voy a poner a usted en manos de un buen abogado, para que también analice el rol del notario, y si el notario ha cometido irregularidades en lo que es el reconocimiento de firmas, también sea sancionado, y ojalá le suspendan la notaría, porque aquí vamos a tener que actuar los ciudadanos por la vía, aquí está, por la vía, esta es la que a usted se va a referir, sí, por la vía judicial, pero la sociedad tiene que actuar, tiene que ayudar al Consejo de la Judicatura, a la doctora María del Carmen, para que cambie la función. Hay que cambiar la función judicial. No podemos seguir con esta función, no nos garantiza. No, estamos en la indefensión. Entonces, hay jueces probos, hay jueces idóneos, hay jueces responsables, hay jueces honestos, en la primera, segunda y tercera instancia, jueces de primera instancia, jueces de corte provincial y jueces de la nacional. Pero no todos tienen ese perfil. Estimada señora, ¿este es el problema que usted tiene? Sí, este es el problema hace 5 años y precisamente todo esto se ha dado aconsejado por el abogado de los señores. Bien. Pero bueno, el señor, tal como lo hago la presentación, a usted le dejó de pagar el arriendo a partir del año 2014, a pesar de que hay un contrato. Así es. Y de ahí nunca le pagó. Y no me pagó absolutamente nada. ¿Y usted, acaso, a dónde nomás lo denunció? Al municipio, porque la casa es declarada patrimonio. ¿Ya? Ahí consta como patrimonio. ¿Ya? Le hemos puesto denuncia al complejo judicial. Siendo patrimonio no la podía derrumbar el inquilino. O sea, no, él sabía que no podía derrumbarlo, oye, sin embargo lo hizo. Pero además su abogado no cree que es tan bueno porque comete un delito. Porque ¿cómo se puede imaginar de que alguien arrienda un bien inmueble, después el inquilino derrumba el bien inmueble? Así es. Al derrumbarlo comete un delito. Es un delito penal. Así es. ¿Y eso cuándo lo hizo este señor? Eso lo hizo hace 1 año, justamente cuando le ganó el juicio de inquilinato. Ya. A los 3 días de eso me derrumba. O sea, ahí cometió un doble delito. Primero derrumbó un patrimonio, un bien que es un patrimonio. Y pues valorado de esa manera, calificado de esa manera por el municipio de Quito. Así es. Y un bien ajeno, ¿no? Y bien ajeno. Y no contento eso, derrumba un bien ajeno. Exactamente. Y luego construye allí él. Y construye. Y claro, y tiene un abogado, no sé, ya en la parte judicial ya se verá que los argumentos que ponga un buen abogado que usted debe conseguirse, porque usted debe conseguirse un buen abogado
¿ya? Hacer que interponga las acciones legales que correspondan y luego ir al Consejo de la Judicatura, porque esta documentación, este anexo, estos antecedentes por la vía legal, usted lo denunció al municipio de Quito. Así es. ¿Ya? Sí. Ya también, a ver si usted le puede enviar una comunicación al doctor Santiago Guarderas, al señor vicealcalde y también al señor alcalde. Póngale unas dos comunicaciones al señor alcalde y al señor vicealcalde y también al Consejo Municipal, a que le hagan justicia, ¿no? Claro. No puede procederse así. Así es. Y lo segundo, tiene que acudir por la vía civil. Yo no sé si por la vía penal también. Ya. Pero usted debe, en ese caso, al abogado, al buen abogado que usted se consiga, porque en mi caso yo también he tenido litigios, no porque los he provocado, no porque los he generado, no. A mí me han seguido acciones, me siguieron acciones una vez de tipo laboral, les gané el juicio laboral, después me siguieron una acción por daño moral, cuando yo era diputado, hecho que no se debía dar y no era calumnia y difamación, sino que yo estaba interviniendo en defensa de los intereses de la sociedad, de la colectividad. Se trataba en el caso de la comercialización del gas, ¿no? Al final, la justicia, después de 18 años, hizo justicia. Intervino una buena sala ahí y yo no había sabido, yo no estaba informado. Ellos recién en octubre del año pasado me entero de que ha habido una sentencia en febrero del año 2018 y esa sentencia no le comunicaron al abogado, tampoco me comunicaron a mí, pero la sentencia fue de que prácticamente fue desechado el juicio y la sala me dio la razón, la sala provincial. Ya se ejecutó el juicio, de manera que la sentencia, y entonces a nosotros nos va a tocar actuar. Fuimos dos personas perjudicadas por una acción totalmente inconstitucional e ilegal. Querida señora, para finalizar, brevemente, porque estamos concluyendo ya el programa, ¿qué va a hacer en los próximos días? ¿Qué le aconseja su conciencia? Sus sentimientos, qué es lo que va a hacer en los próximos días, porque yo en su caso yo no estuviera tranquilo, claro. yo estuviera yendo a la corte, a los jueces, estuviera yendo a la corte provincial, a la corte nacional, o a lo mejor al consejo de la judicatura. Usted va a acudir a estas instancias porque usted no se puede dejar perjudicar. Así es, y yo voy a seguir esto hasta el final porque estos casos no deben seguir pasando, es realmente es insólito. Insólito, es insólito, como ese debe ser el calificativo. Así impresionante, ¿no? Sí, así Qué terrible, ¿no? Y no debe seguir pasando esto. Nunca debe pasar esto en el Ecuador. Exacto, debemos denunciar. Hay muchas irregularidades de muchos profesionales del derecho que no se puede generalizar, ¿no? Pero son estas nubes grises que opacan el verdadero brillo de los grandes profesionales del derecho, que los hay muy buenos. Yo tengo abogados, amigos de lujo, Así es. que ejercen la profesión. No son jueces, no son autoridad, son abogados. Muy buenos abogados. Así ¿no? es. Pero así como hay buenos abogados, también hay abogados pícaros, ¿no? Pero no hay que dejarse ganar de esos abogados pícaros, ¿no? Eso hay que ponerse en su sitio. Sí. Querida señora, muy amable por venir. Muchísimas gracias. Yo voy a hacer el seguimiento del caso suyo. No puede pasarle esto a usted, ni a ningún ecuatoriano, ni a ninguna ecuatoriana que es dueña de un bien, que lo ha conseguido, que lo ha comprado de manera lista, con su esfuerzo, con el sudor de su frente, ¿no? Sacrificando muchas veces incluso el uno tener recursos para la casa, ¿no? Hay veces que ahorra para adquirir un patrimonio, ¿no? Entonces, vamos a hacer un seguimiento y muy amable por visitarnos y cuente con nuestro apoyo. Muchas gracias a usted. Por venir. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.